Me llamo Sienna Barberie, y a los 29 años, siendo mayor en la Marina de los Estados Unidos, he aprendido que el respeto no se da, se gana. Pero en el día de mi boda, de pie en una capilla histórica en Charleston, mi propio padre decidió arrancarlo todo. Mientras caminaba por el pasillo con mi uniforme de gala blanco de servicio, escuché que le susurraba a mi hermano lo bastante alto como para que yo oyera: mírala. Parece que se está disfrazando para Halloween. ¡Qué vergonzoso! Se me cerró la garganta y sentí como si 1000 fragmentos de vidrio me raspasen el pecho por dentro. Cada sacrificio, cada noche en vela en un centro de operaciones de combate, cada vez que había enfrentado el peligro, todo se redujo a una sola frase desdeñosa. Mi hermano Daniel dejó escapar una sonrisa burlona, ese sonido frío y familiar que me había seguido desde la infancia. Cada vez que no lograba agradarles, no tenían idea de que yo me había preparado para este momento. Pensaban que esto era su espectáculo, pero este escenario era mío, y la obra apenas comenzaba. Dime en los comentarios desde dónde nos escuchas. Dale like y suscríbete si alguna vez las personas que se supone que más te aman usaron sus palabras como armas para hacerte sentir pequeño y sin valor. Me mantuve detrás de las pesadas puertas de roble de la capilla de San Miguel en Charleston. Era un lugar empapado de historia, un emblema del espíritu americano. La luz de la tarde se filtraba por los vitrales, pintando el suelo de piedra con franjas brillantes de zafiro y rubí. El aire olía a madera vieja, a cera de limón y al perfume dulce y penetrante de los lirios blancos que flanqueaban el pasillo. Esto se suponía que iba a ser un momento de paz, de promesa sagrada. Pero mi corazón golpeaba contra mis costillas como un tambor de guerra. No llevaba un vestido de novia. Mi atuendo era mi uniforme de gala blanco de servicio, el impoluto. Uniforme de mi comisión, con la insignia dorada de hoja de roble de mayor en cada punta del cuello. No fue una elección impulsiva. Fue una declaración. Fue la verdad de quién era. Sabía que en el primer banco, mi padre, Richard Barber, no estaba sentado como un padre. Estaba sentado como un juez. Toda mi vida había presidido el tribunal de mi existencia. Y el veredicto siempre era el mismo: culpable de no ser mi hermano. Hoy esperaba este acto de rebeldía, como él lo llamaba, para convertirlo en la broma que pudiera contar a sus socios. Esperaba que yo fracasara. Entonces las viejas puertas se abrieron con un gemido. Las primeras notas potentes del órgano de tubo se elevaron e inundaron la nave, acallando el murmullo bajo de los invitados. Di mi primer paso. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Una ola de silencio atónito recorrió la sala. Pude sentir su sorpresa, su curiosidad, y con el rabillo del ojo lo vi, la mueca tensa y condescendiente en el rostro de mi padre. Mantuve la barbilla alta, la mirada fija en el altar donde mi prometido, Mark, esperaba. Al llegar a la altura del primer banco, mi padre se inclinó hacia mi hermano, Daniel. No alzó la voz, pero en el silencio cavernoso de la capilla sus palabras cortaron el aire como una navaja. Fue un siseo bajo y venenoso. Mírala, exhaló, la voz cargada de desprecio. Parece que se está disfrazando para Halloween, qué vergonzoso. Daniel dejó escapar un ligero resoplido. Fue un sonido pequeño, apenas un soplo de aire, pero para mí resonó como un disparo. Mi pecho se contrajo. El aire desapareció de mis pulmones, robado en un instante. El mundo se volvió borroso en los bordes, los hermosos colores de los vitrales desangrándose en una mancha sin sentido. Todo lo que quedó fue su voz, sus palabras. No eran solo palabras. Eran dardos envenenados, y dieron en el blanco de la parte más profunda y vulnerable de mí. La frase comenzó a girar en mi mente, perforando más hondo a cada vuelta. Vergonzoso. Halloween. Vergonzoso. Pensé que estaba preparada para ello. En las semanas previas a este día, había levantado muros alrededor de mi corazón, preparándome para su inevitable desaprobación. Me repetía mantras, afirmaciones de mi propio valor, de mi propia fortaleza. Me dije que sus palabras eran solo ruido, la estática sin sentido de hombres que jamás podrían comprender mi mundo. Pero oírlas justo aquí, justo ahora, se sintió como una quemadura fresca presionada sobre una vieja cicatriz aún abierta. Sentí un rubor caliente subir por mi cuello y extenderse por mis mejillas. Mi instinto primero fue detenerme, girar y confrontarlo allí mismo frente a sus poderosos amigos. Pero no lo hice. Soy una oficial al mando. He estado en el puente de un destructor en medio de una tormenta, he tomado decisiones de vida o muerte en plena noche, y he mirado al verdadero peligro a los ojos sin pestañear. No iba a quebrarme frente a la mezquina crueldad de mi propio padre. Así que obligué a mi cabeza a mantenerse aún más erguida. Me enfoqué en Mark, sus ojos preocupados buscaban los míos desde el final del pasillo. Su mirada era mi único faro en la tormenta. Un haz constante de amor y aceptación en un mar de juicios. Traté de aferrarme a ello,
de dejar que me arrastrara hacia la seguridad. Pero incluso mientras fijaba mis ojos en él, el eco de las palabras de mi padre seguía rebotando dentro de mi cráneo. Vergonzosa. Vergonzosa. Cada paso que daba sobre ese pasillo cubierto de pétalos de rosa blanca se sentía como si caminara sobre los fragmentos rotos de mi propia historia. Con cada pisada, una memoria se astillaba. Recordé cada vez que mi padre había llamado a mis logros militares lindos. Cada vez que había desestimado una historia de uno de mis despliegues para escuchar, cautivado, como Daniel se jactaba de un negocio bursátil. Recordé cada cena navideña en la que mi servicio era tratado como una afición extraña, un tanto vergonzosa. Mientras la carrera de Daniel en finanzas era celebrada como el legado familiar, el susurro de hoy no era un ataque aislado, era el clímax de una guerra de toda una vida, una campaña silenciosa y brutal contra mi espíritu que él había librado desde que yo era una niña que se atrevió a elegir un camino distinto. Una guerra en la que, a sus ojos, yo siempre era el bando perdedor. Y así, cuando finalmente llegué al altar y tomé la mano de Mark, mi mente no estaba realmente allí. El aroma de los lirios, el rostro solemne del ministro, el peso de la mano de Mark en la mía, todo se desvanecía en el fondo. Yo había sido arrastrada, de vuelta en el tiempo por la resaca de ese único susurro venenoso. Ya no estaba en una capilla bañada por el sol en Charleston. Estaba siendo llevada de regreso a una fría noche de Navidad, años atrás, cuando esa herida empezó a sangrar. Era Navidad, 3 años atrás. El recuerdo es agudo, frío y nítido, como una astilla de hielo en mi mente. Nuestra casa en Greenwich, Connecticut, era una imagen perfecta de revista. Cada superficie de la amplia casa colonial estaba cubierta de decoraciones elegantes y costosas. Un fuego chisporroteaba alegremente en la gran chimenea de mármol, proyectando un resplandor cálido y danzante sobre los pisos de madera pulida. El aire estaba impregnado de los aromas ricos y reconfortantes del pavo asado, el relleno de salvia y el famoso pay de calabaza de mi madre. Era una escena de perfecta alegría navideña fabricada. Y como siempre, mi padre estaba sentado a la cabecera de la larga mesa formal, como un rey en su trono. Y mi hermano Daniel era el príncipe heredero, la estrella de la noche. Estaba en su elemento, deleitando a mis padres con la historia de un negocio multimillonario que acababa de cerrar. Hablaba con la arrogancia fácil y desenfrenada de un hombre que nunca había conocido el fracaso, su voz retumbaba con autosatisfacción. Mis padres colgaban de cada una de sus palabras, sus rostros irradiaban un orgullo tan descarado que resultaba casi cegador. Yo solo me sentaba allí, acariciando una copa de Cabernet, sintiéndome completamente invisible. Acababa de regresar a casa después de un despliegue de 6 meses en el Golfo Pérsico. Fue una misión de inteligencia de alto riesgo, una gira implacable donde cada decisión que tomaba, cada pieza de información que analizaba podía impactar directamente en la vida de los hombres y mujeres con los que servía. Había visto y hecho cosas que mantendrían despiertos a la mayoría de las personas por la noche. Pero en esta sala, en este mundo de plata pulida y conversaciones sobre opciones bursátiles, esas experiencias simplemente no existían. Mi realidad era un país extranjero que no tenía ningún interés en visitar. Su mundo era Wall Street, fiestas exclusivas en el club campestre y paseos en yate por los Hamptons. Mi mundo eran informes clasificados, el zumbido de un buque de guerra y el peso del mando. Eran universos aparte. Pero una pequeña y tonta parte de mí aún tenía esperanza. La esperanza es obstinada. Se aferra mucho después de que debería haber soltado. Así que esperé una pausa en la conversación, un breve respiro en la adoración a Daniel. Cuando llegó, aclaré mi garganta y tomé aire, reuniendo todo mi valor. Papá, dije, mi voz salió más suave, más vacilante de lo que había planeado. Me otorgaron la medalla de encomio de la Marina. La mesa cayó en silencio. Mi padre se volvió hacia mí, sus ojos se entrecerraron levemente, como si yo acabara de empezar a hablar en un idioma que no comprendía. La orgullosa sonrisa que había mostrado a Daniel se desvaneció, reemplazada por una mirada fría y calculadora. Oh, dijo finalmente, la única palabra goteando indiferencia. Qué bien, querida. Bien por ti. E inmediatamente volvió su atención a Daniel, su rostro se iluminó otra vez con una amplia y genuina sonrisa. Hablando de premios, tronó. Daniel ganó su torneo de golf en el club la semana pasada. Deberías ver el trofeo. Una verdadera belleza. Mi hermano se recostó en su silla, con una sonrisa engreída extendiéndose en su rostro. Es solo un pedazo de plástico, papá, dijo, agitando la mano con desdén. Probablemente no sea tan bonito como la cintita de Siena. La mesa estalló en carcajadas. No era una risa cruel, sino la risa fácil, despreocupada de personas que compartían un chiste que yo jamás entendería. Y en ese momento,
Esa risa me resultó más brutal que cualquier grito. Mi medalla de encomio de la Marina, un honor que representaba meses de trabajo incansable en un entorno hostil, un honor que representaba liderazgo y servicio meritorio. Acababa de ser comparada con un trofeo barato de plástico y reducida a una simple cintita. Ya no era un símbolo de mi sacrificio. Era un juguete, una baratija, un objeto insignificante que jamás podría compararse con las glorias del Country Club de Greenwich. El sabor del pavo y la salsa se volvió ceniza en mi boca. Esa noche, dormir fue imposible. La risa de la mesa aún retumbaba en mis oídos. Me quedé acostada en mi cama de la infancia, mirando el techo, sintiendo el peso aplastante y familiar de la soledad. Desesperada por un salvavidas, por una sola persona que me entendiera, llamé a mi madre. Esperaba encontrar algo de consuelo, un pequeño gesto de solidaridad. Mamá, ¿por qué es así? ¿Por qué siempre hace eso? Pregunté, mi voz quebrándose mientras luchaba por contener un sollozo. Hubo un largo suspiro cansado al otro lado de la línea. Era un sonido que conocía bien. Era el sonido de la rendición. Oh, Siena, ya conoces a tu padre, dijo ella, con voz apaciguadora y agotada. Él solo se preocupa por ti. Solo quiere verte establecida. Ya sabes, un buen esposo, una vida cerca de casa. Esta carrera tuya, todo esto le resulta tan ajeno. No lo entiende. La palabra establecida cayó sobre mí como una sentencia de prisión. Significaba renunciar a quien yo era. Significaba abandonar la carrera, la vida, la identidad que había luchado con uñas y dientes para construir. Significaba convertirme en una persona que ellos pudieran comprender, en alguien a quien pudieran controlar. Y mi madre no me estaba defendiendo. No estaba a mi lado. Estaba del lado de la paz y la tranquilidad, del lado de no agitar las aguas. Y en esa batalla, yo estaba completamente sola. Si alguna vez has sentido que debías pelear tus batallas totalmente solo, incluso dentro de tu propia familia, apoya esta historia con un like y escribe la palabra solo en los comentarios para que sepa que no soy la única. Colgué el teléfono sin decir nada más y caminé hacia la ventana. Afuera, gruesos copos de nieve caían en silencio sobre los céspedes perfectamente cuidados de Greenwich. Era hermoso, sereno, y se sentía tan frío y distante como mi propio corazón. Y en ese momento, mirando la nieve caer, una dolorosa verdad finalmente cristalizó en mi interior. Jamás obtendría la aprobación que tanto anhelaba de ellos. Buscarla era tan inútil como intentar encontrar calor en una estatua de hielo. Algo dentro de mí murió esa noche. Fue la niña que siempre había buscado una palmada en la cabeza de su padre. La joven que había esperado que algún día uno de sus logros finalmente fuese suficiente. Ella se había ido. Pero en su lugar nació otra cosa. Algo más duro, más frío e infinitamente más fuerte. Una resolución de acero puro e inquebrantable. Si ellos no podían ver mi valor, entonces construiría una vida tan llena de él que no podrían ignorarlo. Había terminado de luchar por su aceptación. A partir de ahora, lucharía por mí. El día en que mis padres me dejaron en las puertas de la Academia Naval en Annapolis, Maryland, quedó grabado en mi memoria. No fue una despedida cálida ni entre lágrimas. Mi padre no me abrazó. Me ofreció la mano, y su apretón fue firme, breve y frío como la piedra. No nos avergüences, Siena, dijo, con voz baja y definitiva. Mi madre lloró. Pero no eran las lágrimas de una madre destrozada por dejar a su hija. Eran lágrimas delgadas, ansiosas, de una mujer preocupada por lo que dirían los vecinos en Greenwich. Entonces el elegante sedán negro se alejó de la acera, dejándome sola en los terrenos históricos con mi único bolso verde oliva a mis pies. Una profunda y helada soledad me envolvió. Era una isla. Antes de que pudiera siquiera procesarlo, un cadete superior enorme, con una mandíbula que parecía tallada en granito, se plantó a 1 centímetro de mi cara. «Muevet, plebea», gritó, su voz como un trueno. No había tiempo para la tristeza. No había transición. Mi vida anterior había terminado. Mi guerra había comenzado. Al primer año en la academia lo llaman año de plebe, y es, en todo el sentido de la palabra, un infierno en la tierra. Fue un desmantelamiento sistemático de todo lo que creía ser. Nos despertaban a las 5 de la mañana con campanas y gritos. Cada día era un asalto brutal, implacable contra nuestros límites físicos y mentales. Corríamos hasta que los pulmones ardían, hacíamos flexiones hasta que los brazos se rendían y recorríamos pistas de obstáculos que nos dejaban magullados y cubiertos de barro. Los gritos eran la forma principal de comunicación. Nos enseñaban a ser invisibles, a hablar solo cuando se nos hablaba y a movernos con una rapidez y un propósito que jamás había sabido que tenía. Cada parte de mí dolía todo el tiempo. Mis músculos estaban en un estado constante de protesta ardiente. Vivía exhausta, sostenida por un cóctel de cafeína y pura terquedad.
Aprendí a comer una comida completa en 5 minutos, a dormir en cualquier momento libre que pudiera encontrar y a planchar mi uniforme con tanta precisión que uno podía cortarse con los pliegues. Era un mundo diseñado para quebrarte, para arrancar tu identidad y reconstruirte como parte de una máquina. Fue lo más difícil que había hecho en mi vida una tarde. Después de un día particularmente agotador de entrenamiento en los campos embarrados y empapados por la lluvia, arrastré mi cuerpo extenuado de regreso a mi dormitorio. Estaba cubierta de mugre. Mis músculos se sentían como carne desgarrada. Y lo único que quería era desplomarme sobre mi cama perfectamente hecha. El teléfono sonó. Era mi madre. Por un fugaz y tonto segundo, mi corazón se levantó. Imaginé unas pocas palabras de aliento. Un simple, ¿cómo lo llevas, cariño? En cambio, su voz fue burbujeante, increíblemente alegre, como si estuviera llamando desde otro planeta. Sienna, querida, tengo la noticia más maravillosa, gorjeó. Daniel acaba de graduarse de Yale, y tu padre lo está premiando con un viaje de 2 meses por Europa. ¿No es simplemente fantástico? Tu hermano es tan brillante. Me quedé allí, en medio de mi cuarto austero y estéril, con mis botas dejando huellas de barro en el suelo, mi cuerpo doliendo con una fatiga que me calaba hasta los huesos. Y escuché. Escuché cómo hablaba de los hoteles de 5 estrellas en París, de los museos de arte en Florencia, de las fiestas lujosas a las que asistiría Daniel. Nunca me preguntó si estaba bien. Nunca preguntó cómo había sido mi día. En ese instante, la injusticia de todo me pesó como una piedra fría y pesada atascada en mi garganta. Nuestros caminos, nuestros sacrificios eran tan grotescamente distintos que ni siquiera podían compararse. A él lo recompensaban por existir, por seguir el camino que le habían trazado. Yo tenía que luchar cada día para probar que merecía estar allí. Hubo una noche, unas semanas después, en la que casi me quebré. Durante un ejercicio nocturno bajo una lluvia helada y constante, cometí un pequeño error en la pista de obstáculos. Como castigo, todo mi pelotón tuvo que hacer flexiones en el barro hasta que el instructor se cansara de vernos sufrir. El peso de su agotamiento, de su miseria, se sintió como si fuese mi culpa. La culpa me aplastaba, más pesada que mi equipo empapado de agua. Cuando finalmente regresé a mi habitación, estaba empapada de pies a cabeza, temblando incontrolablemente. Me encontré con mi reflejo en el pequeño espejo sobre mi escritorio. Vi a un fantasma mirándome con ojos huecos, con lluvia y lágrimas corriendo por su rostro. Una voz susurró en mi cabeza, y sonaba terriblemente como la de mi padre. ¿Qué demonios haces aquí? No perteneces aquí. Me hundí en el borde de la cama y dejé que los sollozos salieran, silenciosos, estremecidos, desesperados. Pense en renderme. Pensé en llamarlos y admitir que él había tenido razón todo el tiempo. Pero entonces mis ojos se posaron en la pequeña bandera estadounidense clavada en la pared sobre mi escritorio. Y recordé por qué había empezado este camino en primer lugar. No solo corría hacia una carrera. Estaba corriendo lejos de su sombra. Estaba allí para construir algo que fuese completamente mío. Algo que ellos no pudieran tocar, no pudieran controlar ni pudieran disminuir con su cruel indiferencia. Me limpié los ojos con el dorso de la mano y me obligué a ponerme de pie. Cerré los puños hasta que mis nudillos se volvieron blancos. Ellos no ganarían. Su desprecio no sería lo que me definiera. Fue en ese momento de aislamiento absoluto cuando apareció un pequeño rayo de luz. Llegó en un sobre blanco sencillo, metido en mi buzón. Era una carta de un hombre llamado Dave Miller. Tenía algunos años más que yo, un marinero previamente enlistado que había llegado a la academia después de años de experiencia en la flota. Nos habíamos conocido brevemente durante un ejercicio de entrenamiento en verano. Su carta no era elegante. No había palabras adornadas. Solo unas cuantas líneas simples escritas con una letra firme y constante. Decía, sí, el año de plebe siempre es el más duro. No dejes que los bastardos te derriben. Te vi en el curso este verano. Tienes lo que se necesita para ser una líder. Sigue adelante. Eso era todo. Solo unas pocas oraciones simples. Pero esas palabras llevaban más peso, más validación genuina que todos los cumplidos vacíos que jamás había recibido de mi familia. Era el reconocimiento de un compañero de armas que entendía la lucha. Esa simple nota manuscrita se convirtió en mi talismán. La leí hasta memorizarla. Era una promesa de que no estaba completamente sola. Un recordatorio de que allá afuera, más allá de la jaula dorada de Greenwich, me esperaba otro tipo de familia. Una familia forjada no en sangre, sino en lucha compartida y respeto mutuo. El suboficial jefe de la Armada, David Miller, no se parecía a nadie que hubiera conocido. Era lo que la Marina llama un plank owner, un marinero de pura cepa que había estado con un barco desde su botadura. Tenía un rostro como un mapa desgastado,
surcado de líneas que contaban historias de despliegues que yo solo podía leer en libros, y unos ojos que habían visto demasiado. Cuando asumí el mando por primera vez, siendo una mayor joven y verde como la hierba, fue duro conmigo. Era formal, exigente, y observaba cada uno de mis movimientos con ojo crítico. Pero pronto me di cuenta de que, bajo ese exterior brusco y anticuado, había una lealtad feroz, protectora, y un genuino deseo de verme triunfar. Nunca me ofreció elogios vacíos. En cambio, me llamaba aparte después de una reunión y señalaba mis errores con una franqueza que resultaba tanto chocante como increíblemente valiosa. Mayor, me dijo una vez, su voz un gruñido bajo y áspero, su decisión fue acertada, pero su manera de exponerla fue vacilante. Su gente necesita certeza de su comandante, no una disculpa. Viniendo de él, ese consejo valía más que cualquier título universitario. No le importaba que yo fuese mujer ni que tuviera muchos años menos que él. Le importaba la competencia. Me estaba enseñando a liderar, no por rango, sino ganándome el respeto. Ese respeto se convirtió en un salvavidas un año en que me tocó hacer guardia durante Acción de Gracias. Estaba destinada en la estación naval de Norfolk, en Virginia, y la festividad coincidió justo en medio de una inspección crítica de alistamiento. Ir a casa estaba fuera de toda posibilidad. Hice la llamada obligatoria a Greenwich. Mi madre contestó, y después de que le expliqué que no estaría, solo suspiró y dijo, «Oh, qué pena. La familia te va a extrañar». Luego, sin pausa alguna, su voz se iluminó mientras cambiaba rápidamente de tema. «Por cierto, Daniel lo está pasando de maravilla. Está en un viaje de esquí en Aspen con sus amigos de la firma». Colgué el teléfono, una conocida punzada hueca extendiéndose por mi pecho. Miré las estériles paredes grises de mi oficina en la base. Los imaginé en Greenwich, el resplandor cálido de la chimenea, el tintinear de copas de vino, y me sentí a millones de kilómetros de distancia. Me resigné a unas fiestas tranquilas y solitarias. Mi cena de Acción de Gracias, supuse, sería un filete Salisbury de una bandeja congelada calentado en el microondas de la sala de descanso. Esa tarde, estaba terminando unos papeles cuando uno de mis oficiales subalternos asomó la cabeza. «Mayor, el suboficial jefe Miller la necesita en la sala común un momento». Cansada, empujé mi silla hacia atrás y caminé por el pasillo, esperando algún problema de último minuto con el calendario de inspección. Pero cuando empujé la puerta de la sala común, las luces se encendieron. ¡Sorpresa! Toda la sala estaba llena con mi unidad. Al menos 30 marineros, todos sonriendo, abarrotaban el espacio. Las mesas largas estaban cubiertas con manteles de plástico y repletas de comida. Dave Miller estaba en el centro de todo, con una enorme sonrisa en el rostro. A su lado estaba su esposa, Mary, una mujer cálida y bondadosa con la risa en los ojos, sosteniendo una enorme bandeja de asado. El increíble aroma de pavo al horno, salsa y salvia llenaba el aire. Había una montaña de puré cremoso de papas, cazuela de ejotes con cebolla crujiente encima y un tazón de rica salsa de arándanos casera. Mary se acercó apresurada y me envolvió en un fuerte abrazo maternal. Olía a canela y vainilla. «Nadie debería estar solo en Acción de Gracias, cariño», me susurró al oído. Me quedé sin palabras. Un nudo se formó en mi garganta, tan espeso que no podía tragar. Todos nos apretamos alrededor de las mesas, un improvisado grupo de marineros lejos de casa, pasando platos, compartiendo historias y riendo. No había juicios en esa sala. No había comparaciones. Nadie intentaba impresionar a nadie. Todo era sencillo. Todo era cálido. Después de que todos comimos hasta quedar satisfechos, Dave se levantó, golpeando su copa de sidra espumosa con un tenedor. «El salón es silencio. Quiero hacer un brindis», dijo, su voz profunda dominando el lugar. Dirigió sus ojos hacia mí. «Por la mayor Barber». Me miró directamente, con una expresión seria y llena de un respeto que mi padre jamás me había mostrado. «Puede que sea joven», continuó, su voz vibrando con convicción. «Pero es una de las oficiales más finas, más brillantes y más valientes con las que he tenido el honor de servir. Todos estamos orgullosos de llamarla nuestra comandante». La sala estalló en un coro de vítores y aplausos. Y en ese momento, lloré. Los muros que había construido cuidadosamente alrededor de mi corazón se derrumbaron. No eran lágrimas de tristeza ni de autocompasión. Eran lágrimas de una gratitud abrumadora, profunda hasta los huesos. Por primera vez en mi vida, sentí que realmente pertenecía a algún lugar. Esta era mi familia. Este grupo caótico, ruidoso y lleno de amor. No me valoraban por lo que intentaba ser ni por lo que podía hacer por su reputación. Me respetaban por quien yo era. La fiesta fue bajando en una neblina cómoda y feliz. Mientras ayudaba a Mary a empacar las sobras, mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué.
El nombre en la pantalla hizo que el calor en mi pecho se convirtiera instantáneamente en hielo. Richard Barber. Dudé, mi pulgar flotando sobre la pantalla. Una parte de mí quería ignorarlo para preservar la paz perfecta de la velada, pero sabía que eso solo retrasaría lo inevitable. Tomé una respiración profunda y contesté. Ni siquiera recibí un saludo. Su voz era fría, cortante y cargada de irritación. Sienna, ordenó. Te necesito en la casa el próximo fin de semana. Estamos organizando una recaudación de fondos importante para el senador, y debes estar aquí para presentar un frente familiar unido. Y por el amor de Dios, usa un vestido apropiado, no uno de tus atuendos de soldado. Así, de golpe, el calor de la noche desapareció, extinguido como si alguien hubiera bajado un interruptor. La sensación acogedora de pertenencia se evaporó, reemplazada por el familiar y helado temor. La sombra de mi familia siempre estaba allí, al acecho, esperando arrastrarme de nuevo al frío. Supe con una certeza que se asentó como una piedra en mi estómago, que otra confrontación era inevitable. Contra mi mejor juicio, cometí el error de regresar a casa para esa recaudación. Me dije que era para mantener la paz, pero una pequeña e ingenua parte de mí aún conservaba una chispa de esperanza de que las cosas pudieran ser diferentes. Usé un vestido negro sencillo y elegante, algo conservador y discreto. Mi objetivo era pasar desapercibida, ser un fantasma en las paredes de su opulenta casa en Greenwich. Pero mi padre, por supuesto, tenía otros planes. La casa estaba repleta de poderosos e influyentes. Hombres en trajes caros y mujeres cubiertas de diamantes se mezclaban bajo la luz de arañas de cristal, sus risas resonando contra los altos techos. Mi padre estaba en su elemento, un maestro titiritero manejando los hilos de su universo social. Me vio desde el otro lado del salón y sus ojos se iluminaron, no con afecto paternal, sino con el brillo de un hombre que acaba de encontrar su nuevo y más interesante juguete. Se acercó con paso firme, agarrándome del codo con una fuerza sorprendente. Sienna. Perfecto. Hay alguien que quiero que conozcas. Me condujo entre la multitud hacia el senador Thompson, un hombre en cuya carrera política mi padre había invertido fuertemente. Senador, dijo mi padre, su voz tronando con un orgullo falso y ensayado, quiero presentarle a mi niña, Sienna. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático, colocando una mano pesada sobre mi hombro. "Es official de la Marina. Nuestra pequeña y valiente soldado. Mi cuida Tomasida. Pequeña soldado". Las palabras flotaban en el aire, densas y asfixiantes. En una sola frase, me había infantilizado y reducido toda mi carrera, mis sacrificios, mi liderazgo, mi propia identidad, a una simpática anécdota, un truco de fiesta para impresionar a un político. No era su hija. Era un objeto de novedad, un adorno. El senador me dio una palmada condescendiente en el brazo. «Qué admirable, jovencita», dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «El país está orgulloso de usted». Sus elogios se sentían vacíos, insignificantes, porque estaban filtrados a través de la presentación humillante de mi padre. Me quedé allí de pie, con una sonrisa educada congelada en mi rostro, mientras por dentro, un nudo frío y duro de rabia empezaba a formarse en mi estómago unas semanas después. Mi prometido, Mark, y yo anunciamos oficialmente nuestro compromiso. La reacción de mi padre fue inmediata y absoluta. Nos convocó a su despacho, un cuarto revestido en caoba oscura que siempre olía a cuero y dinero. No nos felicitó. Empezó a dar directrices. «La boda se celebrará en el Country Club de Greenwich», declaró, recostándose en su silla de cuero sobredimensionada. «Ya he pagado el depósito. La lista de invitados será de 500 personas. Nuestros contactos más importantes de negocios y política estarán allí. Sienna, tu madre ya eligió a un diseñador para tu vestido. Y Mark», dijo, girando sus ojos fríos hacia mi prometido, «necesitarás un corte de cabello, algo más respetable». No estaba pidiendo. Nos estaba informando de una serie de decisiones empresariales innegociables. Mi boda, nuestro día especial, había sido secuestrado y reconfigurado como un evento de relaciones corporativas. Todo se trataba de apariencias, de proyectar una imagen de riqueza y poder. Intenté protestar. «Papá, espera», dije, mi voz baja pero firme. Mark y yo esperábamos algo más pequeño, algo más personal y significativo. Él agitó la mano, desestimando mis palabras como si fueran un mosquito zumbando en el aire. «No seas ridícula, Sienna», dijo con un suspiro de exasperación. «Así es como se hacen las cosas en nuestro mundo. Es hora de que lo recuerdes». La tensión hirvió durante días, como una fiebre baja de resentimiento. Entonces mi hermano Daniel decidió echar gasolina al fuego. Me llamó una tarde, su voz impregnada del tono condescendiente y burlón que había perfeccionado tras una vida entera de ser el hijo dorado.
Así que escuché que estás causando un poco de problema con los planes de la boda, comenzó, con una mueca audible en su voz. ¿Qué te crees, el general MacArthur? Esta es una familia respetable, Sienna, no un campo de entrenamiento. Solo haz lo que papá dice y facilita las cosas para todos. No conviertas esto en un circo con tus ridículos uniformes. Circo. La palabra me golpeó como una bofetada física. Él veía mi mundo, el mundo del honor, el valor y el compromiso al que había dedicado mi vida, como una broma, un espectáculo barato. Su desprecio, en cierto modo, era aún más doloroso que el autoritarismo de mi padre. Venía de alguien de mi propia generación, alguien que debería haber sabido mejor, pero que había decidido adoptar ciegamente los mismos valores tóxicos. Sentí una oleada de ira recorrer mis venas, tan intensa que me hicieron temblar las manos, pero el golpe final llegó, como tantas veces, de mi madre. Me llamó más tarde esa noche, su voz apagada y suplicante. Sí, por favor, susurró por el teléfono. Por favor, no hagas enojar a tu padre. Sabes que te quiere. Solo tiene una manera difícil de demostrarlo. ¿No puedes ceder un poco por el bien de la armonía familiar? Armonía. La palabra salió de mí más fuerte y más cortante de lo que había planeado. ¿Tú llamas a esto armonía? Mamá, lo que tú llamas armonía es silencio. Es sumisión. Es dejar que él nos pase por encima y fingir que está bien. El silencio al otro lado de la línea fue su respuesta. Era un silencio cargado con años de capitulación, de elegir el camino fácil en lugar del correcto. Y en ese silencio, finalmente entendí de verdad. Nunca iban a cambiar. Pasarían el resto de sus vidas intentando meterme en una caja en la que no encajaba. Una caja que me sofocaría, una extraña calma fría me envolvió. El temblor se detuvo. La furia ardiente se transformó en algo sólido y claro. Respiré hondo, lo siento, mamá, dije, y mi voz estaba perfectamente firme, sin rastro de la tormenta que había estado rugiendo dentro de mí, pero no voy a hacer eso. Y colgué el teléfono. El suave clic al desconectarse la llamada fue el sonido más fuerte que había escuchado en mi vida. Era el sonido de un candado rompiéndose. Era el sonido de una cadena partiéndose. El agua había llegado a la cima de la represa y ahora, finalmente, irrevocablemente, se había desbordado. El juego había terminado, la verdadera explosión, la que incineró hasta el último vestigio de deber filial en mi alma, no llegó como un grito, sino como un correo electrónico silencioso, helado y profesional. Cayó en mi bandeja de entrada un día después de colgarle a mi madre. La línea de asunto era fría y corporativa, con respecto a los arreglos de la boda. Venía de mi padre, y había copiado en el correo al abogado de la familia. Lo abrí, mi corazón empezó a golpear un ritmo duro y frenético contra mis costillas. El cuerpo del correo no era un mensaje de un padre a una hija. Era una lista de directrices formateadas como un documento legal. El lugar, la lista de invitados, el atuendo, incluso las opciones aprobadas del menú. Era una declaración de propiedad sobre mi vida, y entonces vi el párrafo final. Las palabras eran tan frías, tan transaccionales, que parecían quemar a través de la pantalla. El cumplimiento de estas solicitudes razonables será considerado una demostración de tu respeto por esta familia, había escrito. Cualquier desviación de este plan puede obligarme a reconsiderar el apoyo financiero futuro y las disposiciones de herencia. Eso era todo. No era una sugerencia. No era una rama de olivo. Era una amenaza. Una pieza de chantaje en blanco y negro. Estaba usando el dinero, el único idioma que realmente entendía, para comprar mi obediencia. Le estaba poniendo precio a mi silencio. Me estaba diciendo que mi lugar en esta familia no era un derecho de nacimiento, sino un contrato que debía firmar con mi sumisión. Lancé mi teléfono sobre la cama como si estuviera en llamas. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia tan pura, tan blanca y ardiente, que sentí que iba a consumirme. Mark entró en la habitación, me miró una sola vez al rostro y estuvo a mi lado al instante, envolviéndome con sus brazos. Sienna, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? No pude hablar. Solo señalé con un dedo tembloroso el teléfono. Él lo tomó, sus ojos recorriendo el correo. Vi cómo su rostro cambiaba, su mandíbula se endureció y un músculo le saltó en la mejilla. Cuando terminó, dejó el teléfono suavemente, sus ojos llenos de un fuego protector y oscuro que nunca antes le había visto. Maldito hijo de puta, susurró, las palabras en un gruñido bajo y peligroso. Me apretó más contra él. Lamento tanto que tengas que lidiar con esto, mi amor. Me aparté, sacudiendo la cabeza, mirándolo con lágrimas de furia resbalando por mis mejillas. No, dije, mi voz áspera y quebrada. No, ya no voy a lidiar con esto. Se acabó, Mark. He terminado. He pasado toda mi vida tratando de ser la persona que ellos querían que fuera, intentando ganar un juego que estaba manipulado desde el principio,
y nunca fue suficiente. He terminado. Él me miró fijamente a los ojos, su propia mirada inquebrantable, sólida como la roca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Preguntó, su voz calma y firme. Dijo vamos. Y en esa sola palabra sentí la fuerza de 1000 ejércitos. Vamos, dije, con una resolución feroz, salvaje, endureciendo mi voz, a pelear. Esa noche, después de que Mark se quedó dormido, yo no pude descansar. Entré en nuestra habitación de repuesto y saqué mi uniforme de gala blanco de servicio. Me lo puse pieza por pieza, el ritual familiar era un bálsamo calmante para mis pensamientos encendidos. Me quedé de pie frente al espejo de cuerpo entero y miré mi reflejo. No vi a una pequeña soldado ni a una hija desobediente. Vi a una mayor de la Marina de los Estados Unidos, mis ojos recorrieron las coloridas cintas en mi pecho. Cada una contaba una historia. La medalla de encomio de la Marina de aquella Nochebuena. Una cinta por servicio en el Golfo Pérsico. Una citación de unidad por una misión en la que mi análisis de inteligencia salvó vidas. No eran baratillas. Eran pactos ganados con sudor, noches sin dormir y la confianza sagrada de los hombres y mujeres a los que lideraba. Yo había sido forjada en el crisol de Annapolis. Había enfrentado amenazas en aguas hostiles. Había comandado a cientos de marineros que confiaban en mí con sus vidas. Entonces, ¿por qué, en el nombre de Dios, estaba permitiendo que 2 hombres en una mansión de Connecticut dictaran mi valor? Una nueva clase de ira surgió en mí. No era la rabia ardiente y caótica de antes. Era un fuego limpio, frío, una furia estratégica y enfocada. El tipo de ira que consigue resultados. Lentamente levanté la mano y apoyé las yemas de mis dedos sobre la insignia plateada de hoja de roble en mi cuello. Nunca más, juré a la mujer en el espejo, mi voz un voto bajo e irrompible. Nunca más dejaré que me hagan sentir pequeña. Caminé hacia mi escritorio y abrí mi portátil. La tormenta emocional había pasado. Ahora el campo de batalla estaba despejado. El objetivo estaba definido. Sentí ese clic familiar en mi mente, el cambio de la reacción emocional a la planificación estratégica, igual que cuando analizaba inteligencia para una misión de alto riesgo. No iba a cancelar la boda. Canceler era retroceder. Iba a convertir su campo de batalla en mi escenario, la fiesta de mi padre, los invitados de mi padre, el club campestre de mi padre. Pero serían mis reglas, mis términos de compromiso, si alguna vez has llegado a ese punto de quiebre. Ese momento en el que sabes que ya no puedes seguir en silencio. Apoya esta historia con un like y escribe las palabras "nunca más" en los comentarios. Comencé un nuevo correo. Mis dedos volaban sobre el teclado, ya sin temblar. El primer destinatario, mi oficial al mando. El segundo, el suboficial jefe Dave Miller. La línea de asunto era simple. Una solicitud especial. Ellos querían un espectáculo. En los días siguientes, nuestro pequeño apartamento en Charleston se transformó. La acogedora sala de estar, que antes era un espacio para noches tranquilas con libros y tazas de té compartidas, se convirtió en un centro de mando improvisado. La tormenta emocional había pasado, dejando tras de sí una calma fría, clara y enfocada. La ira seguía allí, pero ya no era un incendio descontrolado. Era una quema controlada, una fuente de energía que podía canalizar. Mark, mi inquebrantable, increíble Mark, era mi segundo al mando. Extendimos un plano de la capilla de San Miguel y otro del salón de recepción sobre nuestra mesa del comedor. Se sentía tan familiar y tan enfocado como cualquier sesión de preparación de misión que yo hubiera dirigido. Bien, dije, golpeando con el dedo un punto en el diagrama de la capilla. La fase 1 es la distribución de asientos. Mi padre tendrá a sus invitados, sus inversores, sus aliados políticos, todo su mundo, sentados en las primeras 10 filas del lado derecho del pasillo. El lado del novio. ¿Y el lado de la novia? Preguntó Mark, con una pequeña sonrisa decidida en los labios. El lado de la novia, confirmé, será un mar de blanco y azul. Reservaremos las primeras 10 filas de la izquierda exclusivamente para personal militar. Crea una división visual clara, 2 fuerzas opuestas. Mark asintió, ya tomando notas en un bloc legal. Me coordinaré con la organizadora de bodas. Le diré que es una tradición militar. No lo cuestionará. ¿Y la guardia de honor? Mi dedo se movió hacia una pequeña antesala cerca de la entrada principal en el plano. Se reunirán aquí, fuera de la vista. No se mueven hasta el momento preciso. Esto no es solo presencia. Se trata de tiempo e impacto psicológico. Ellos son la revelación. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de estrategia. Se trataba de tomar las habilidades que la Marina me había enseñado, análisis, planificación, precisión, y usarlas para ganar la batalla más importante de mi vida. Para el eje central del plan, sabía que necesitaba a alguien en quien pudiera confiar implícitamente.
Alguien que entendiera el mando, el respeto y la lealtad, no como conceptos abstractos, sino como una forma de vida. Necesitaba a Dave Miller, lo llamé por videollamada esa noche. Respondió desde su sala, relajado con una camiseta gastada de entrenamiento de la Marina. Al fondo, pude ver a su pequeña hija, un torbellino de coletas y rosa, persiguiendo a su Golden Retriever alrededor del sofá. Era una imagen de la vida familiar cálida y normal que yo anhelaba. No perdí tiempo en explicaciones emocionales ni en largas historias sobre la crueldad de mi familia. Sabía que él no las necesitaría. Le hablé como a su oficial al mando, exponiendo los detalles operativos con un lenguaje conciso y profesional. Suboficial jefe, comencé, tengo una solicitud fuera de los libros. Necesito una guardia de honor de 6 marineros para mi ceremonia de boda, y necesito que sea usted quien haga la llamada al mando. Este es un detalle no oficial, pero es de la máxima importancia para mí. En lo personal. Él me observó a través de la pantalla, su rostro curtido e impasible, sus ojos con una profundidad de entendimiento que resultaba inquietante. No preguntó por qué. No preguntó si estaba bien. Solo escuchó. Cuando terminé, guardó silencio por un largo momento. El único sonido era la risa lejana de su hija en el fondo, entonces miró directamente a la cámara, y su voz fue firme y constante como una cadena de ancla. Mayor, dijo. Estaremos allí. Siempre respaldamos a nuestros comandantes. Solo denos la hora y el lugar. Las lágrimas asomaron en mis ojos, pero parpadeé para contenerlas. Esto era lo que significaba la verdadera lealtad. Este era el apoyo inquebrantable que mi familia, con todo su dinero e influencia, jamás podría comprender. Gracias, Dave, sir. Gracias. La siguiente fase de la operación fue reunir a las tropas. Durante los días siguientes, envié invitaciones cuidadosamente redactadas, sutilmente codificadas, a mis colegas más cercanos y de mayor confianza de cada etapa de mi carrera. El mensaje no hablaba de confrontación. No insinuaba el drama. Simplemente decía, su presencia con el uniforme blanco de gala sería el regalo de boda más significativo que Mark y yo podríamos pedir. Las respuestas llegaron inmediatas y abrumadoras. Considéralo hecho, Mayor. Encantado de estar ahí para usted. ¿Por usted? Lo que sea. Una por una, las confirmaciones fueron llegando. Tenientes, comandantes, marineros enlistados y oficiales con los que había servido desde Norfolk hasta el Golfo Pérsico. Casi 150 hombres y mujeres confirmaron que estarían allí. No solo venían a una boda. Entendían el subtexto. Venían a mostrar solidaridad. Cada sí era otro ladrillo en la muralla que se erigía a mi alrededor. Mi padre tenía su dinero y sus corredores de poder. Yo tenía un ejército. Las horas previas a la ceremonia fueron un borrón de calma surrealista. Estaba en la suite nupcial de la capilla, una hermosa habitación bañada por el sol con muebles antiguos. Mi uniforme blanco de gala colgaba impecable y listo, con los botones dorados reluciendo. Tal como había predicho, la última andanada de guerra psicológica de mi familia llegó por mensaje de texto. Un mensaje de mi padre: confío en que no harás un espectáculo de ti misma con ese ridículo disfraz. Seguido de uno de Daniel: no nos avergüences frente al senador. Intenta lucir como una persona normal por una vez. Leí los mensajes y, por primera vez, no tuvieron poder. No dolieron. Ni siquiera los registré como un insulto. Eran solo ruido. Estática de un mundo distante y irrelevant. Yo tenía un plan. Yo tenía a mis aliados. Ya no era la niña hambrienta de una migaja de su aprobación. Era una comandante a punto de entrar al campo de batalla de mi propia elección. Con cuidado sujeté mi última cinta, la medalla de encomio de la Marina, sobre mi pecho. Inspiré larga, lenta y profundamente, centrando mi mente, y desde el otro lado de las gruesas puertas de madera de la suite, escuché las primeras notas profundas y resonantes del órgano comenzar a sonar. Era la hora. El escenario estaba listo, las pesadas puertas de roble se abrieron, y crucé el umbral. La escena ante mí era exactamente como la había diseñado, un campo de batalla dibujado con claridad perfecta. A mi derecha estaba el mundo de mi padre, un mar brillante de trajes caros, vestidos de seda y peinados impecables. El aire en ese lado del pasillo zumbaba con el murmullo bajo del dinero y la influencia, un coro de comentarios susurrados y sonrisas satisfechas. A mi izquierda estaba mi mundo. Un océano silencioso y disciplinado de uniformes blancos y azules, espaldas rectas, miradas firmes y una quietud colectiva tan profunda que parecía absorber el mismo sonido del aire. Los dos mundos estaban sentados frente a frente, separados por los pétalos de rosa blanca esparcidos sobre el piso de piedra. Una línea de demarcación invisible trazada por el centro de la capilla. Vi a mi padre en la primera fila. Captó mi mirada y me regaló una mueca condescendiente, un último y silencioso desprecio.
Todavía no lo entendía. Miraba a los 150 uniformados de mi lado y no veía más que utilería para mi pequeño acto de rebeldía. Un espectáculo que, según él, solo me haría ver más ridícula en su mundo. No podía comprender que ellos no eran invitados. Eran pruebas vivas, respirando, de una vida que él se negaba a reconocer. Eran mi verdad. El órgano se elevó y comencé mi caminata. Cada paso era medido, deliberado, mis tacones resonaban con un ritmo constante sobre la fría piedra. Sentía el peso de cada mirada en la capilla sobre mí, el lado civil murmurando con susurros confusos, el lado militar firme en una vigilia poderosa y silenciosa. Al llegar a la altura de la primera banca, lo escuché, tal como sabía que lo haría. El bajo y venenoso susurro de mi padre a mi hermano. Mírala. Un disfraz de Halloween en su propia boda. ¡Qué vergüenza! Y luego, el leve resoplido de burla de Daniel. Esta vez, las palabras no me atravesaron. Ni siquiera rozaron la superficie. Esta vez no eran más que combustible. Mantuve la barbilla erguida, la mirada fija en Mark, que me esperaba en el altar, sus ojos un faro de amor y apoyo inquebrantable en medio de la tormenta. Este era el momento, el punto de ignición. Cuando llegué a la mitad del pasillo, el punto designado en nuestro mapa de batalla, el plan se puso en marcha. El suboficial jefe Dave Miller, sentado en la primera fila a mi izquierda, se puso de pie. No fue simplemente que se levantara. Fue un único movimiento explosivo. Una liberación de energía comprimida, silenciosa y atronadora al mismo tiempo. Todas las cabezas en la capilla giraron hacia él. El zumbido bajo de conversación del lado de mi padre murió al instante. Una absoluta y completa quietud cayó sobre la sala, tan densa que se podía sentir presionándote contra la piel, y en ese vacío perfecto, hermético, la voz de Dave Miller estalló. No fue un grito. Fue una orden. Una voz forjada en las cubiertas ruidosas de los portaaviones y afilada en el caos del combate. Una voz que cortó el aire con la fuerza de una onda expansiva. Damas y caballeros, la mayor Barber está presente. La reacción fue instantánea. No fue una serie de movimientos individuales. Fue una única respuesta biológica unificada. Una marea de blanco y azul. 150 militares se levantaron como un solo cuerpo. El sonido de 300 suelas de gala golpeando el piso de piedra en el mismo milisegundo no fue un ruido. Fue un evento físico. Un único y agudo chasquido percusivo que sonó como un disparo de fusil rebotando en las paredes de piedra y el alto techo abovedado. Fue el trueno del respeto disciplinado. En el silencio vibrante que siguió, decenas de manos se alzaron en saludos perfectos y precisos. Un bosque silencioso de guantes blancos erguidos, un testimonio de un honor que el mundo de mi padre jamás podría comprender. El imperio de mi padre se hizo añicos en ese instante. Sus invitados quedaron congelados, sus rostros eran una galería de bocas abiertas y ojos desorbitados de incredulidad. El senador, el hombre al que tanto ansiaba impresionar, parecía absolutamente atónito. La mano de mi madre voló a su boca, su rostro perdió todo el color. La mueca engreída de Daniel se evaporó, reemplazada por una máscara de pura confusión incomprensible, pero mis ojos, mi atención, estaban fijos en una sola persona, mi padre. Su rostro era una obra maestra del derrumbe. Lo observé en lo que parecía cámara lenta mientras las capas de su arrogancia se desprendían. Primero se desvaneció la sonrisa condescendiente, reemplazada por la incredulidad. La incredulidad se derritió en shock. El shock se pudrió en una horrorizada comprensión que iban haciendo. Y finalmente, lo único que quedó fue la cruda y desnuda conciencia de su propia derrota. Ya no miraba a su pequeña soldado jugando a disfrazarse. Estaba mirando a una comandante. Estaba siendo testigo de una forma de poder que su dinero no podía comprar. Que su influencia no podía mandar. Y que su mente no podía procesar. Por primera vez en mi vida, mi padre, Richard Barber, el titán de la banca de inversión, se veía pequeño. Estaba sentado allí, clavado en su asiento por el peso mismo del respeto que su hija había ganado, un respeto que él jamás le había ofrecido. Estaba allí, silenciado, derrotado, no por una discusión ni un grito, sino por una verdad tan poderosa que no necesitaba palabras. Llegué al altar y tomé la mano de Mark. Su agarre era firme, sus ojos brillaban de orgullo. La batalla había terminado. Yo había ganado. Y cuando me giré para enfrentar al ministro, la capilla seguía envuelta en una manta de silencio absoluto y atónito. La ceremonia terminó, pero el silencio perduró. Nos siguió desde la capilla hasta el salón de recepciones en el club campestre. Una manta espesa y pesada de asombro que apagaba la música festiva y el tintinear de copas. La adrenalina alta de la confrontación se había desvanecido, dejando un extraño zumbido hueco en mis oídos. Sentí un profundo alivio, pero pronto lo siguió un agotamiento tan hondo que parecía habitar en mis huesos. El gran salón de baile, opulento, era, al igual que la capilla, una sala dividida.
Era como mirar a dos países distintos separados por una frontera invisible y fuertemente vigilada. De un lado, mi mundo, mi familia elegida. Mis hermanos y hermanas de armas, junto con la familia y amigos de Mark, habían creado una isla de calidez y risas. Compartían historias de despliegues, chistes internos de la academia y molestaban a Mark sin piedad por casarse con una oficial, por primera vez en mi vida. En un evento familiar, sentí que estaba en el centro del calor. No afuera en el frío, mirando hacia adentro. El sonido de su alegría genuina era la música más dulce que jamás había escuchado. Y al otro lado del salón, apiñados en un grupo reducido e aislado, estaba el mundo de mi padre. Él, mi madre, Daniel y sus invitados más importantes parecían náufragos aferrados a un pedazo de madera a la deriva. Sus ropas caras y sus joyas relucientes de pronto parecían vulgares e insignificantes frente al telón de fondo de los uniformes impecables y honorables de nuestro lado. Su poder, que siempre había sido absoluto en estos entornos, simplemente se había evaporado. Nadie se acercó a su isla. Fueron marginados, no por la fuerza, sino por el peso innegable de lo que acababan de presenciar. Yo estaba hablando con el suboficial jefe Miller, agradeciéndole con una voz cargada de emoción, cuando vi a mi padre acercarse. Parecía 10 años mayor que esa misma mañana. La postura arrogante habitual había desaparecido, reemplazada por una caída en sus hombros. La máscara de autoridad confiada había sido sustituida por una herida cruda, desconcertada. No me miró directamente. Fijó la vista en un punto sobre mi hombro, como si mirarme a los ojos fuese una tarea demasiado grande para él. ¿Por qué?, preguntó, su voz un susurro ronco y quebrado. No era una pregunta en busca de comprensión. Era una acusación. ¿Por qué me harías pasar esta vergüenza delante de todos? Respiré lento y profundo, y una calma extraña se asentó en mí. La ira se había ido. El dolor también. Lo único que quedaba era una tristeza vasta y tranquila por el hombre que era, por el padre que nunca podría ser. No te avergoncé, papá, respondí, mi voz suave pero firme. Solo fui yo misma. Tal vez por primera vez delante de ti, y no voy a disculparme más por eso. Entonces por fin me miró de verdad, pero no hubo un destello de reconocimiento en sus ojos, ningún atisbo de comprensión. Solo estaba la mirada vacía e incomprensiva de un extraño. No dijo otra palabra. Solo se giró, con los hombros encorvados, y se alejó. Unos minutos después los vi marcharse. Mi madre y Daniel, uno a cada lado de mi padre, prácticamente sosteniéndolo mientras lo guiaban hacia una salida lateral, evitando el vestíbulo principal. No se despidieron. No saludaron. Simplemente se desvanecieron. Y su partida no dejó un vacío. Al contrario, se sintió como si se hubiera liberado una presión. De repente el salón pareció más brillante, la música más clara, las risas más fuertes. Me di cuenta entonces de que nuestra relación había sido como un diente infectado durante años. Una fuente de dolor constante, silencioso, que había aprendido a soportar. Y ese día finalmente lo había arrancado. El proceso había sido brutal, dolorosamente insoportable. Pero el alivio que siguió era real, limpio y absoluto. Mark vino a mi lado y tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Asentí, sintiendo como una sola lágrima cálida escapaba y trazaba un camino por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza ni de ira. Era una lágrima de liberación. Estoy bien, dije, mi voz apenas un susurro. Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien. Esa noche, de regreso en la quietud de nuestra suite de hotel, con vista a la ciudad, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Era un largo mensaje de texto de mi madre. Una obra maestra de la culpa pasivo-agresiva. Un párrafo extenso lleno de frases como después de todo lo que hemos hecho por ti y tu padre está devastado. Que terminaba con una súplica desesperada para que pensara en lo que le has hecho a esta familia. Leí las palabras y sentí como el cansancio familiar y agotador empezaba a colarse de nuevo. El ciclo interminable de culpas, de manipulación, de hacerme responsable de sus sentimientos. Pero esta vez algo era distinto. No sentí el impulso de defenderme. No sentí la necesidad de discutir. No sentí nada más que una resolución final y tranquila. Sin dudar, abrí mis contactos. Encontré el nombre de mi madre y pulsé bloquear. Hice lo mismo con mi padre y luego con Daniel. No fue un acto de ira. Fue un acto de autopreservación. Fue el paso final, necesario. La puerta, que había quedado entreabierta toda una vida, ahora estaba cerrada y con llave. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando las luces brillantes de Charleston extendiéndose debajo de mí. Un capítulo de mi vida, un capítulo largo y doloroso definido por su sombra, acababa de terminar. Y uno nuevo, un capítulo cuyas palabras aún no había escrito, cuya historia sería enteramente mía, estaba a punto de comenzar. 5 años.
A veces se siente como toda una vida. Otras, como un abrir y cerrar de ojos. 5 años desde aquel día en la capilla de Charleston. Soy Lieutenant Comandante Sienna Barber Davis. Ahora, al mando de un escuadrón de inteligencia con base en San Diego, California. El aire pesado y húmedo de la costa este ha sido reemplazado por la calidez seca y soleada del Pacífico. Mark y yo tenemos una hija de 4 años, una niña brillante, feroz, con mis ojos y una barbilla terca. Su nombre es Eleanor. Vivimos en una casa pequeña y modesta en un vecindario tranquilo, donde el sonido de niños jugando en la calle es más común que el rugido de autos deportivos caros. Nuestra vida no siempre es fácil. Hay despliegues largos, noches en vela llenas de preocupación, el constante malabarismo de 2 carreras exigentes y una hija. Pero es nuestra. Es una vida construida sobre una base de respeto, compañerismo y conversación abierta. Nuestro hogar está lleno de risas, del aroma de los intentos dudosos de Mark por hornear, y del hermoso y caótico desorden de una vida verdaderamente vivida. Ya no tengo contacto alguno con mi familia biológica. Los números bloqueados siguen bloqueados. A veces, generalmente en los momentos tranquilos de la noche, aparece el fantasma de un sentimiento, un destello de tristeza, una punzada fugaz por lo que pudo haber sido, por la familia que se ve en las películas navideñas. Pero desaparece tan rápido como llega, siempre reemplazado por una ola abrumadora de gratitud por la paz profunda e inquebrantable que tanto luché por ganar. Mi definición de familia ha sido completamente reescrita. Es una definición forjada en la elección, no en la obligación. Familias son Dave y Mary Miller, que vuelan desde Virginia 2 veces al año e insisten en que nuestra hija los llame abuelo Dave y abuela Mary. Familia es el pequeño grupo de compañeros de escuadrón que abarrotan nuestra sala cada día de Acción de Gracias y Navidad, trayendo guarniciones y chistes malos, creando un hogar cálido y bullicioso para quienes no podemos estar con los que dejamos atrás. Es nuestro vecino de al lado, un marine retirado, y su esposa, que cuidan de Eleanor en un abrir y cerrar de ojos cada vez que uno de nosotros recibe una llamada de servicio inesperada. Estas son las personas conectadas a mí, no por sangre, sino por algo mucho más fuerte, elección. Ellos eligen estar en nuestras vidas, y nosotros los elegimos a ellos. Su amor es incondicional, libre del peso silencioso y aplastante de la expectativa y el juicio. Una tarde, estaba en mi oficina realizando una revisión de desempeño a una joven alférez, recién salida de la academia. Era brillante, dedicada, una de las jóvenes oficiales más agudas que había visto, pero siempre cargaba una sombra de ansiedad en los ojos. Al terminar con los asuntos oficiales, dudó. Señora, comenzó, su voz baja. ¿Puedo preguntarle algo personal? Asentí. Mi familia no entiende esta vida. Piensan que estoy desperdiciando mi educación. Quieren que haga algo más seguro, más normal. No sé cómo hacer que lo comprendan. La miré y en su rostro preocupado vi un reflejo de mí misma de hace una década. El mismo hambre de aprobación, el mismo miedo a decepcionar a quienes se suponía debían ser tus mayores apoyos. Sonreí, una sonrisa genuina y suave. Déjame contarte una historia, le dije. No le conté todo. No le hablé de la boda, ni de la cena de Navidad, ni de los correos fríos y transaccionales. Ella no necesitaba los detalles amargos. Necesitaba la lección. Tu valor, le dije, mi voz suave pero firme, no está determinado por la aprobación de nadie más, ni siquiera la de tu familia. Está determinado por tus acciones, por tu integridad, y por el respeto que ganas de las personas que se paran a tu lado cuando importa. Nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario. Vi como una pequeña luz valiente se encendía en sus ojos, y supe que lo había entendido. Esa mañana, me desperté antes del amanecer. Me deslicé fuera de la cama, dejando a Mark y a Eleanor durmiendo en paz, y conduje hasta la playa de Coronado. Caminé por la orilla, la arena fresca y húmeda bajo mis pies descalzos. Observé cómo el sol comenzaba su lento ascenso sobre el horizonte, pintando el cielo oscuro del Pacífico con pinceladas de rosa suave y naranja ardiente. Me quedé allí, respirando el aire limpio con aroma a sal, y pensé en la palabra legado. Durante la mayor parte de mi vida, creí que el legado era lo que mi padre dejaría atrás, un nombre en un edificio, una cartera de acciones, una reputación construida sobre el poder y el control. Pero estaba equivocada. El legado no era algo que dejabas atrás. Era algo que vivías ahora mismo. El legado era el sonido de la risa de mi hija resonando en nuestra pequeña casa. Era la confianza inquebrantable en los ojos de mi esposo. Era el orgullo silencioso que sentía al ver a una joven oficial erguirse un poco más fuerte, gracias a una lección que yo había compartido. El legado era este momento. Esta paz en mi alma. Este amor que había construido desde los cimientos. Esta fuerza para pararme al borde del continente, mirar hacia el océano infinito y decir, esta soy yo.
Y cuando los primeros rayos cálidos del nuevo día tocaron mi rostro, supe con una certeza que llenaba cada parte de mi ser que finalmente estaba completa, total e irrevocablemente libre, y esa es mi historia. Fue un viaje difícil, pero me enseñó que la verdadera libertad no es la ausencia de cicatrices. Es construir una vida que ames alrededor de ellas. Todos tenemos el poder de romper ciclos, de definir a nuestras propias familias y de elegir nuestro propio legado. Sería un honor escuchar lo que esa palabra significa para ti. Comparte solo una palabra en los comentarios que represente el legado que estás construyendo. Tus historias hacen que esta comunidad sea poderosa. Si mi viaje resonó contigo, por favor dale like y suscríbete para apoyar el canal, así podremos seguir compartiendo juntos historias de resiliencia.